Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día, en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión tenemos el gusto de tener en estudios al doctor Gastón Soto Ballenas, es ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, con quien vamos a hablar un poco sobre estos comicios que se vienen. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Perú defenderá su territorio. Gobierno responde a presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien insiste en no reconocer soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa. El premier Eduardo Arana le advierte que siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestra patria. Petro estuvo en Leticia y al otro lado del río Amazonas. Peruanos embanderaron sus calles en la isla Chinería. Junta Nacional de Justicia le exige a fiscal de la Nación, exhorta a Adela Espinosa que reponga a Patricia Benavides. Hacen plantón por la libertad de Montesinos. Familiares y simpatizantes protestaron frente al INPE. Hay peligro de un conflicto nuclear. Internacionalista Juan Belit dice que el mundo está en manos de Trump. Bien, hoy en el programa vamos a hablar sobre elecciones. Hemos visto que se han formado alianzas, ya se conoce algunos precandidatos y para hablar del tema tenemos en estudios al doctor Gastón Soto Ballenas, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Soto Ballenas, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, señor Carlos Rivero, y le agradezco nuevamente por su cordial invitación. A sus órdenes. Doctor, el día sábado pasado se venció el plazo para presentar alianzas. Se han presentado 5, ¿no? En el partidor habría, con estas 5, en el partidor habría 37 partidos más o menos listos para participar de las elecciones. La pregunta es, y también muchos hacen este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué, habiendo tantos partidos, por qué solo 5 alianzas? ¿Se esperaba un poco más? ¿Su experiencia lo llevaba a pensar que podía haber un poquito más de alianzas? Debía haber habido más alianzas, pero en particular considero de que los intereses particulares que tienen los partidos políticos y en especial los integrantes o quienes dirigen las agrupaciones políticas son los que dan motivo a que las alianzas finalmente no se constituyan o sean realidad. Entiendo yo, y creo que alguna vez lo comentamos, señor Carlos Rivero, de que el problema es de que lo que se comenta, lo que se analiza, lo que se pone en el tapete para efectos de las conversaciones y con ello concluir en la constitución o la conformación de una alianza, generalmente son las aspiraciones o inquietudes personales de quienes dirigen o conducen las agrupaciones políticas y no lo que debería ser, que es justamente las propuestas concretas, las ofertas que tienen, buenas o malas, las agrupaciones políticas respecto a los temas que son de coyuntura nacional y que agudizan el funcionamiento de la sociedad peruana. Consecuentemente, si eso está de por medio, es lo que no ha logrado, creo yo, particularmente, concluir en que se constituyan más alianzas de las 5 que ya se han conformado, y una de ellas, dicho sea de paso, que tiene serios problemas de formalizar su inscripción y que pues, podría dar lugar a que finalmente queden solamente 4 alianzas, ¿no? Ahora, mencionábamos el tema de los partidos, ¿no? Y de estos denominados partidos tradicionales, históricos en el país, solo uno se animó a formar una alianza, que es el PPC, ¿no? Los demás, digamos, el APRA y otras fuerzas importantes como Fuerza Popular, Acción Popular, partidos tradicionales que tienen historia y que permanecen, optaron por no hacerlo. Es difícil, según su experiencia, formar alianzas entre partidos así de fuertes, así de tradicionales. Digamos, muchos de ellos prefieren ir con su propia bandera. Bueno, es difícil en cuanto que, en primer lugar, no coinciden en las aspiraciones personales de quienes dirigen o conducen las agrupaciones políticas. Y es difícil también porque no se ponen de acuerdo respecto a lo que debe ser, como le decía, con relación a las ofertas concretas que hayan presentado, ya tengan preparadas, porque me imagino que los partidos políticos, frente a la cercanía del proceso electoral, que será el 12 de abril del próximo año, ya tienen propuestas concretas. Deberían, ¿no? Deberían tener, ¿no? Pero no, ahora la lucha o
sobre el intercambio de las conversaciones, creo yo que está quienes van a formular parte de la fórmula presidencial, en qué orden se van a elaborar la lista de candidatos de la Cámara de Diputados y al Senado. Ese es el tema. Entonces, y si se suma a ello los intereses particulares que son los que priman en la regulación o la reglamentación que en el tiempo se ha venido dando respecto a la conformación de las alianzas, no olvidemos, señor Carlos Rivero, de que en principio la ley de partidos políticos estableció que para efectos que se pueda mantener vigente el registro de las agrupaciones políticas, cuando se constituyan alianzas, por cada agrupación política que se constituya, el porcentaje se va a incrementar en un punto, ¿no? Pero después se dieron cuenta que iba a ser difícil, que se logre de repente una votación importante y de esa manera desaparecer en gran mayoría los 43 partidos políticos que originalmente están inscritos, y eliminaron eso y dicen solamente un punto más, ¿no? Entonces yo creo que mientras que se sigan dando las normas para satisfacer inquietudes y expresiones personales para el manejo del poder de quienes van a formar parte del Ejecutivo Legislativo, creo que estamos condenados lamentablemente a no tener buenos resultados, ¿no? Hablamos de estas normas, ¿no? Una de ellas, 1%, si es que formaban alianzas. Estas normas que se han dado y que muchos han cuestionado, finalmente han terminado de llevar a que tengamos esta cantidad de partidos inscritos. Claro que sí, coincido con usted. ¿Es un error? Yo creo que sí, en cuanto que lo que se quiere no es tener una excesiva multiplicidad de agrupaciones políticas, sino partidos sólidos, partidos que hagan funciones de tal manera que tengan una estructura, que tengan un funcionamiento partidario, ¿no? Yo no tengo, digamos, una explicación, ni tampoco se observa, de que estas agrupaciones políticas funcionen efectivamente como partidos políticos. Los partidos políticos tienen una estructura, tienen una organización, tienen un estatuto, pero tienen también un funcionamiento interno dentro de su estructura de funcionamiento, y no lo tienen, ¿no? Son, a mi entender, lo que yo llamaría organizaciones políticas no partidarizadas, que giran en torno a la figura, a la imagen de un destacado personaje que por alguna razón, causa o motivo, tiene cierta presencia en los medios de comunicación, tiene un discurso coherente, pero el problema es ¿qué hay detrás de él? Sí, así es. Si llegan al poder, tienen que tener un partido político. Un partido político que tenga representación más o menos importante en cuanto al porcentaje de representatividad en la Cámara de Diputados y el Senado, que permite ejecutar finalmente la propuesta que se tenga, si es que la tiene. Claro, hablamos de las alianzas y también hay unos cuestionamientos que se hacían, y lo hemos conversado con usted en algún momento, el tema de desprendimiento, ¿no? El desprendimiento de los líderes. Y por ahí parecería que va la razón de por qué estos grandes partidos no se juntan, ¿no? Porque uno tiene que estar arriba de otro. En tema de candidaturas, ahí los egos y los intereses de no perder esta presencia de ser primero o de estar arriba de alguien, eso también juega en contra de formar estas alianzas, ¿no? Claro que sí, por supuesto, porque los apetitos personales, las aspiraciones personales, a veces da motivo a que no renuncien a esa condición o aspiración que tienen y finalmente no se pongan de acuerdo, ¿no? Yo creo que esa ha sido, entre otras, las razones por las cuales no se han constituido más agrupaciones políticas, ¿no? Ahora, para estas elecciones son 37 más o menos los partidos que van a participar. Esto habla de esta tarea dura que tiene el Jurado Nacional, que tiene la OMPE, pero también creo que los que tienen también una tarea importante de saber elegir es el propio elector, ¿no? Definitivamente. Doctor, en las últimas, en las recientes elecciones, usted, su óptica va hacia que el elector no se preparó del todo o la oferta que encontró no era la más atractiva. Señor Rivero, usted ha tocado un tema sumamente importante y del cual muchos medios de comunicación ni siquiera lo tocan. Y eso tiene que ver con algo que en cierta medida, yo particularmente siempre he mencionado, que es el famoso voto informado. Cuando hace más de 15 años se constituyó el proyecto el voto informado con la finalidad de que la población, antes de emitir su voto, lo haga con conocimiento de causa, y para ello tenía que tener el insumo correspondiente, que era, en este caso, información respecto a los candidatos, ¿no?
información respecto a las propuestas que los partidos políticos tengan como alternativa para solucionar los problemas nacionales, era para conseguir de que el elector, antes de emitir su sufragio, vaya con conocimiento de causa y finalmente su sufragio, su voto sea un voto responsable, con criterio y con razonabilidad, ¿no? Pero la pregunta es, el elector cuando va a votar, hace la consulta, utiliza ese derecho que la norma regulatoria ha establecido para efecto de que su voto sea un voto con conocimiento de causa. Definitivamente no. Y le cuento una experiencia personal. En el ejercicio de la cátedra, a veces he hecho consultas, no solamente a nivel de pregrado, sino de posgrado, después de un proceso electoral, y le pido a los alumnos que con toda sinceridad levanten la mano quienes revisaron los antecedentes de sus candidatos para efecto de darle su voto y de esa manera su apoyo en una elección popular, o si analizaron las propuestas que hicieron los partidos políticos para ir decidir cuál es la base adecuada para atender y resolver los problemas nacionales. Si de 20 levantaba la mano 1 o 2, eran muchos, ¿no? Y estamos hablando de gente que hace posgrado. Que hace posgrado, sí, que hace posgrado, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí comienza el problema, ¿no? Por eso ese tema que usted ha tocado, señor Rivero, es sumamente importante, ¿no? ¿Y por qué cree que no nos documentamos? Si nos dan las herramientas, de repente solamente nos quedamos o confiamos en lo que vemos en los medios, en lo que escuchamos a los candidatos, nos conformamos con eso. Lo que nos falta es cultura política. Y una democracia no puede desarrollarse de una forma eficiente, eficaz y tener los efectos que se quiere tener, no solamente como forma de gobierno, sino como forma de vida política, si es que no está de por medio la atención que se le da a la educación política, la educación que se le, o la cultura política que requiere la población, ¿no? Ahora, muchos asocian cultura política con afiliarse a un partido, ¿no? No es del todo cierto tampoco, no, digamos, claro. pero hay, lo que sí es cierto es que cada vez hay menos partidos que forman políticos. Claro, lo que pasa es que las agrupaciones políticas se forman, se crean o se organizan bajo el entorno de una figura, un personaje en particular, y el objetivo es simplemente llegar al poder. Si bien es verdad, los partidos políticos, de acuerdo a la ciencia política, son agrupación de personas que buscan el poder, ¿no? También es cierto de que para que estas funcionen como debe ser como partido, deben de formar y promover la cultura política dentro de la línea ideológica, más allá que podamos estar o no de acuerdo con la línea que inspira filosóficamente su accionar, siempre y cuando obviamente no se atente en contra del Estado de Derecho, en contra de la libertad, en fin, ¿no? Pero yo creo que es básico de que los partidos políticos se constituyan en función de justamente comprometerse a tener una estructura de funcionamiento que implique difundir, promover y generar la cultura política. Y yo creo que si de los más de 25 millones de electores que hoy día forman parte de lo que viene a ser el registro electoral, hiciéramos un análisis comparativo con la cantidad de militantes que tienen las 43 agrupaciones políticas ya registradas en el Jurado Nacional de Elecciones, oficinas de registro de elecciones políticas, con toda seguridad no vamos a llegar ni siquiera al 10% de esos 25 millones, lo cual significa que 2,5 millones respecto a los 25 millones no representa casi nada. Claro. La población peruana, el elector peruano no está partidarizado, ¿no? Es cierto, es esta frase que siempre se escucha, que el elector define su voto en la cola cuando está a punto de... Claro que sí, porque las encuestas tienen mucho que ver, los medios de comunicación, que obviamente tienen también su línea política, eso no lo podemos negar, claro. ¿no? Inducen, motivan a la población a actuar en el acto de la votación de una manera u otra, ¿no? Entonces, cuanto menos cultura política hay, la educación política no se toma en consideración y no se atiende debidamente, pues el elector se guía por esa influencia, por esa dinámica de motivación que finalmente lo induce a votar de una manera determinada. En estas elecciones, aparte de encontrarnos con un abanico grande de partidos, también vamos a poder elegir o volver a elegir a un Congreso bicameral. Así es. Sin embargo, esto le ha abierto las puertas a los actuales congresistas a poder postular. Uno de los principales cuestionamientos que se ha hecho en las últimas semanas es a
los congresistas que hacen usan la semana de representación para hacer campaña, entre paréntesis, no lo dicen abiertamente, pero es evidente. Respecto a las agrupaciones políticas o a los candidatos a Congreso que no son autoridades ahora, hay una gran desventaja, ¿cierto? Ellos parten con una ventaja. Esto no es, esta posibilidad no era evidente, digamos, no se sabía que lo iban a hacer. La semana de representación que la quieren utilizar para estar ellos autorizados a efectos, en el caso de los congresistas actuales, para poder hacer su campaña, yo creo que es atentar en contra justamente de lo que debe ser la imparcialidad, ¿no? Los recursos y los medios económicos que ellos reciben para efectos de ejercer justamente y aprovechar la semana de representación se supone para identificarse, para estar con el sector de su población que lo eligió, que le dio su voto y lo mantiene en el Congreso, no debe ser aprovechado para justamente promover su imagen, su candidatura. Y eso es producto de que lamentablemente las normas que se dan, estimado Carlos, están generando justamente estos efectos que se derivan del interés personal que tienen los actuales congresistas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, en principio, con la bicameralidad. O sea, técnicamente, el sistema bicameral para países como los nuestros, que tenemos una alta población y un tan difícil territorio bastante accidentado, con no vías suficientemente adecuadas para el libre tránsito, pues yo creo que es bueno el sistema bicameral porque permite el control intrapoder del Estado que funcione con mucho mayor facilidad. Por lo que no estoy de acuerdo es que sean normas regulatorias para la instalación y funcionamiento del mismo que satisfacen inquietudes personales. Hay una, por ejemplo, que yo quiero llamar vuestra atención y de los oyentes y televidentes que nos escuchan, y cuando, por ejemplo, se establece para ser senador una edad mínima de 45 años, que me parece excesiva, puede haber sido 35 como ha sido siempre la tendencia, ¿no? Y se agrega, porque seguro se dieron cuenta los congresistas más jóvenes de que para poder postular, no lo van a poder hacer para el Senado. Entonces dice 35 años o haber sido congresista. O sea, que no nos llama la atención si por decisión lamentable de la propia población o elector votan por algún congresista que tenga 20 y tantos años, termina siendo senador de la República, ¿no? Y el concepto básico del Senado es es la Cámara de la Reflexión. Algunos dirían, tal vez en exceso, es la Cámara de los Ancianos, correcto, pues los ancianos están más allá del bien y del mal, ¿no? Y digamos que el Senado es el filtro perfecto para evitar papelones con los que nos hemos encontrado en los últimos años respecto a proyectos y a normas. Claro, porque justamente ahí la función legislativa en un Congreso bicameral sí compromete a ambas cámaras, porque hay una Cámara de origen y una Cámara revisora. Y los errores que puede cometer una cámara se corrigen en la segunda cámara, ¿no? Y permite, cuando hay dos cámaras, de que las diversas actividades o atribuciones o facultades que tiene el Parlamento se puedan distribuir con mucho mayor facilidad, como está previsto, y eso era lógico que así sea, ¿no? La función legislativa corresponde básicamente a la Cámara de Diputados en cuanto a Cámara de origen, ¿no? Revisora, el Senado. La Cámara de control político directo es en la Cámara de Diputados. Por eso a ella se le atribuye la facultad de poder interpelar, censurar y rechazar la confianza. Y es la única que frente al excesivo poder del cual se puede hacer uso en cuanto pueda censurar o rechazar la confianza a dos consejos de ministros, es la única que puede ser disuelta por el presidente de la República, si es que quiere, porque no es de su obligación. En cambio, las otras atribuciones, que es compartir responsabilidades con el Ejecutivo, por ejemplo, la designación de altos funcionarios de Estado, ya solamente le va a corresponder al Senado. Al Senado. Y algunos se preguntan, ¿no? Si bien estos cambios que hizo el Congreso terminan beneficiando a los mismos congresistas, porque les abre la puerta a postular, ¿hay algún porcentaje, cree usted, que pueda ser reelecto, un porcentaje importante de este Congreso? Dado yo creo que no. Sancochado que tenemos. Yo creo que no, porque hay tal nivel de deslegitimación del actual Parlamento, como lo tiene también dicho ese paso el Ejecutivo, que yo creo, y tengo la esperanza que sí sea, que sea muy mínimo el número de, en cuanto a las personas se refiere, puedan ser reelegidas.
Si la población, por muy desatendida que esté respecto a conocer los antecedentes de los candidatos, pueda ser lo que motive el votar en uno u otro sentido, yo creo y espero que sea así, que no tengamos que renovar a quienes no se lo merecen. Ahora, en estas elecciones hay, como decíamos, ¿no? hay 37 partidos que van a estar en la contienda, y se habla mucho de este cambio generacional, ¿no? de buscar nuevos rostros. Incluso veíamos en el partido aprista hay dos grupos, ¿no? Uno o dos posibles precandidatos, ¿no? Uno encabezado por Jorge Castillo y el otro encabezado por Carla García. ¿Se necesita, cree usted, un refresco, o ese cree que ha sido uno de los principales errores que hemos cometido de buscar personas nuevas sin experiencia? Yo diría sí y no. ¿Por qué? Porque los que tienen experiencia. Y eso es lo que da lugar a que algunos todavía estemos pensando en que la no reelección en el Parlamento no es algo bueno, ¿no? Porque hay gente sin experiencia. Exacto. Y todo depende del elector, usted lo ha dicho con mucha claridad y lo enfatizo, ¿no? Entonces va a depender solamente de los electores que voten renovando la confianza a quien justamente se lo merece. Y puede estar un periodo, 2 periodos, ¿no? 3 periodos si quieren, porque hace una buena gestión. Y más allá de las nuevas generaciones, si se combina, digamos, de experiencia y quienes tienen una larga data en el ejercicio de la función legislativa, con jóvenes que van llegando y quieran aprender, pero que son honestos y sobre todo que trabajen por la patria fundamentalmente, yo creo que sería una muy buena combinación, ¿no? Todos los extremos son malos. Sí, doctor, en las elecciones usted mencionaba, ¿no?, que hay muchos que se elige, muchos que deciden justo en la fila ya cuando le toca votar, y hablábamos al inicio de la preparación que debe tener el elector. Sin embargo, también creo es importante tener un abanico de candidatos que en verdad sean elegibles, ¿no? Hay muchos que postulan, pareciera, simplemente para estar en la foto, ¿no? Esta lucha interna que hay en los partidos, hay forma también de blanquearle hacia la gente, ¿no? Sacarle provecho, digamos. Busca a una persona representativa. Hay muchos partidos que quizás presentan candidatos, y seguramente en estas elecciones lo vamos a ver, que no están capacitados. Lo hemos visto, hemos tenido muchas experiencias respecto a personas no capacitadas. ¿Qué hay detrás de esos candidatos que a la luz no tienen esa capacidad de asumir una presidencia? ¿Quiénes están detrás? ¿Los mismos partidos, cree? ¿O hay intereses empresariales? Yo creo que los mismos partidos, intereses empresariales, yo creo que el empresariado ahora se debe estar cuidando de no cometer errores como hoy día se comenta con mucha insistencia, de que si nuestra democracia está inestable, si la acción política está llevándonos a una situación en la que, si bien es cierto, la economía está hasta cierto punto estabilizada, pero hay inestabilidad política, ese es el sector justamente de los empresariados, porque como la economía funciona bien, pues simplemente el empresariado no le interesa la dinámica política, ¿no? Entonces yo creo que hay que preocuparlos en ese sentido. Y desde el lado del empresariado, justamente, aquellos que estamos dentro de la línea liberal, ¿no? Buscar de que se mejore el sistema democrático. Una forma de mejorarlo es justamente consiguiendo de que primero no se constituyan tantos partidos políticos, segundo de que se mantengan personas que tienen experiencia, tengan vocación de servicio, y se acompañen con también digamos militantes o miembros del partido que colaboren con la finalidad justamente de buscar atender los requerimientos que deben ser atendidos por el Perú, ¿no? Doctor, la última. Hablaba usted de estabilidad política. Hemos tenido 6 presidentes en 7 años, más o menos. ¿Usted cree que existe la garantía de que un próximo presidente pueda culminar su mandato como debería ser, digamos, sin estos,
digamos, siempre hay sobresaltos, ¿no? Pero ¿usted ve posible un panorama similar a que un nuevo presidente no termine su mandato? Yo espero que pueda tener su mandato, que el nuevo presidente termine su mandato, pero para ello algo fundamental que conversamos al inicio de esta grata entrevista, estimado Carlos, y es el hecho que tenga un partido político sólido, no una agrupación de amigos, no una agrupación de intereses, no un grupo de gentes que lo lleva hacia fines distintos a lo que de repente tiene el propio candidato, ¿no? Claro, también. Mire, sin ir muy lejos lo que aconteció con el señor Pedro Pablo Kuczynski, que si bien es cierto, después salieron una serie de problemas que generaron que eminentemente se ha denunciado y entre a ser expuesto en un procedimiento penal, ¿no? Pero lo cierto es que él como candidato tenía antecedentes buenos respecto a su trayectoria, ¿no? La preparación. Como persona, y su preparación y su reconocimiento y su identificación con el mundo, que lo conocían, ¿no? Pero no tenía partido político. Entonces, cuando él gana la elección, todos los intereses o interesados se juntaron y finalmente eso es lo que promovió justamente su final. Sí, es verdad, ¿no? Hay que fortalecer los partidos y el candidato tiene que estar respaldado por un partido y respaldado también por una bancada. Así, por supuesto, claro. ¿No? Porque si no, queda un poco tambaleando, ¿no? Ese es el tema de que con tantos candidatos van a haber, o tantas agrupaciones políticas, de que el Parlamento va a estar bastante dividido, ¿no? Sí, no va a haber una bancada, va a tenerse que generar las famosas coaliciones internas en el Parlamento. Claro, y que a veces se terminan rompiendo, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Porque como en las coaliciones siempre nadie da, si es que no recibe algo, entonces ese es el problema, ¿no? Bien, doctor, interesante tenerlo en el canal. Siempre es grato hablar con usted sobre temas electorales porque se viene también meses bastante intensos, ¿no? De propuestas, algunas de repente que no se van a poder cumplir, pero lo que espera el ciudadano es tener un abanico de opciones en el que verdaderamente pueda elegir y pueda decidir su voto siempre informado. Vamos a poner énfasis en eso siempre, ¿no? Hay que informarse por quién van a votar. Doctor Gastón Soto Ballenas, gracias por la entrevista. Gracias, señor Carlos Rivero, y a vuestra disposición cuando usted quiera por conveniente. Muchas gracias. Perfecto, lo comprometemos para una nueva entrevista pronto. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Gastón Soto Ballenas, con quien hemos hablado precisamente sobre eso, ¿no? Esta contienda electoral que se viene y la responsabilidad que tenemos los electores para saber elegir el próximo año. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.